Hola, hoy voy a realizar la actividad. Dice, ¿cuáles de los pacientes puede sufrir daño renal tras la operación? Muestra la gráfica de ambas concentraciones y sombré el ABC de cada paciente que argumentar nuestra respuesta. Para ello realicé la gráfica en el Desmos, en donde ubiqué primero la primera concentración, ya que es el paciente número 1. Le realicé los límites y se sabe que el primer día de hospitalización del paciente 1 significa que es en tiempo de día 0. El día de operación del paciente es también el día 2, ya que en el segundo día fue donde el paciente comenzó con su cirugía cardíaca. Y por ello realicé todos estos pasos para identificar que en este primer caso, o del paciente, se sabe que la cantidad de hemoglobina en el organismo fue de 8.321 gramos sobre decilitros. Su nivel de ABC fue de 18.72 gramos sobre decilitros por cada día, y que en el primer momento, es decir, cuando ingresó a estar hospitalizado, fue de 12 gramos sobre decilitros su nivel de hemoglobina en el organismo. En el segundo paciente se sabe de que hizo el mismo procedimiento, pero que en el primer momento, es decir, el momento de hospitalización, su nivel de hemoglobina en el organismo fue de 13 gramos sobre decilitros. En el día de su operación, es decir, a los 2.5 días después, la cantidad de hemoglobina en su organismo fue de 7.482 gramos sobre decilitros, y que su nivel de hemoglobina, o mejor dicho, su nivel de ABC, fue de 22.59 gramos sobre decilitros por cada día. Sabemos que el ABC de este paciente es mayor que 19 gramos sobre decilitros, es decir, esto indica que el usuario no puede presentar DAR, es decir, daño renal agudo, y por ello necesitaría un tratamiento. Pero en el cambio del paciente número 1, como sabemos que su ABC es menor que 19, este sí podría presentar DAR. Por ello necesitaría un tratamiento como una transfusión sanguínea. Bueno, la pregunta número 2 dice, ¿en cuánto excede el nivel de pHb de un paciente a otro entre los dos instantes en que los niveles coinciden? Sobre dicho excedente. Para ello realicé los gráficos de cada una de las concentraciones e identifiqué de que coincidiría en el primer día, que sería el día 1.012, y en el día 8.895. Para ello comencé a realizar de que el nivel de pHb que excede el paciente 1 al paciente 2 entre los instantes antes mencionados es de 5.51 gramos sobre decilitros por día. Por ello realicé todo este gráfico en donde realicé el integral y también las concentraciones las resté. Y este fue el resultado. Para la tercera pregunta nos piden representar el cótilo y determinar el volumen de cerámica usada para su fabricación. Para esto debemos usar la gráfica adjunta. En la gráfica que tenemos nos graficamos la función gx y f de x que representan los lados del cótilo. Para esto usamos la fórmula, ¿no?, de la diferencia entre ambas funciones, que nos da un resultado de 31.205.748 milímetros cúbicos. Por lo tanto, el volumen de la cerámica usada para la fabricación del implante del cótilo es de 31.205.748 milímetros cúbicos. ¿En cuál de los dos pacientes el nivel de pHb aumenta a una mayor velocidad en el segundo instante en el que cada paciente alcanza el promedio de su nivel inicial y su nivel mínimo? Para ello realicé con el promedio del primer paciente, donde realicé la gráfica y nos indicó que en este caso el promedio es de 9.085. En el promedio del segundo paciente realicé lo mismo, la misma fórmula, y en este caso el promedio fue de 9.36. Ahora realicé la gráfica de las dos concentraciones y la parte de la velocidad para así conocer cuál es la más rápida. Y para ello utilicé las pendientes de las curvas, en donde utilicé la fórmula, y en el paciente número 1 sabemos que tenemos un resultado de 0.67 y en el paciente número 2 tenemos un resultado de 0.81. Para concluir, sabemos de que el paciente número 2 tiene una mayor velocidad de aumento de pHb que el paciente número 1, porque presenta una pendiente de 0.81, lo cual le da la capacidad, por así decirlo, o la característica de que su pendiente sea más verticalizada, es decir, lo que le permitiría una rapidez mayor que la del paciente número 1.
porque esta sería un poco más lenta y horizontalizada. Para la pregunta 5 nos dicen durante cuánto tiempo cada paciente tiene un nivel de PHB por debajo del nivel promedio alcanzado desde que son hospitalizados hasta luego de 14 días. Primero que todo debemos de sacar el PHB promedio del primer paciente usando la fórmula que nos sale 5.815 días. Luego también tenemos que sacar el PHB promedio del paciente 2 que nos da 6.375 días. En conclusión, tenemos que el paciente 1 estuvo con el PHB por debajo del promedio desde que comenzó hasta luego de 14 días por 5.82 días aproximadamente. Por otro lado, el paciente 2 en las mismas condiciones estuvo con un PHB por debajo del promedio durante 6.38 días aproximadamente. Para la sexta pregunta nos piden realizar un informe para cohesionar la información hallada en cada una de las preguntas. Para poder prevenir el daño renal agudo asociado a una cirugía cardíaca, se analizaron a 2 pacientes para así identificar cuál podría tener un riesgo de sufrir DRA. Se sabe que a ellos fueron hospitalizados el mismo día y se sometieron a una cirugía cardíaca en diferentes días. El paciente 1 presentó un nivel de hemoglobina del organismo del 12 gramos por decilitro hasta el día de su operación, que se dio 2 días después, en donde sus niveles de hemoglobina fueron de 8.321 gramos por decilitro. Su ABC del paciente es menor a 19 gramos sobre decilitros, lo cual según la tabla presente en el caso, nos da a conocer que este paciente presenta una posibilidad de sufrir diarrea, ya que su ABC fue de 18.72 gramos por decilitro. Por ello necesitará pasar por una transfusión de sangre para compensarlo después de la cirugía cardíaca. Mientras que el paciente 2 ingresó a cirugía después de 2.5 desde su día de ingreso al centro de salud. Desde el momento inicial presentó 13 gramos por decilitro, pero en el día de la cirugía cardíaca presentó un nivel de 7.482 y su nivel de ABC fue de 22.59 gramos por decilitro por día, lo que nos indica que este paciente no se encuentra en riesgo de sufrir DRA. Los instantes en donde los niveles de PHB coincidieron fueron en 2 ocasiones. La primera fue a los 1.012 días y la segunda a los 8.89 días. El nivel de PHB que el paciente 1 excede al paciente 2 en 3 instantes fue de 5.51 gramos por decilitro por día. El paciente se presentará a una mayor velocidad de aumento de PHB porque su pendiente es mayor, por lo tanto es más verticalizada. En cambio, el paciente 2 presenta una pendiente menor y por ello es más lento y más horizontalizado. El usuario 1 estuvo con el PHB por debajo del promedio desde que comenzó hasta luego de 14 días por 5.82 días aproximadamente. Por otro lado, el paciente 2 en las mismas condiciones estuvo con un PHB por debajo del promedio durante 6.38 días aproximadamente.